Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Gadía. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina. En los últimos años me he dedicado a la formación de profesionales que enseñan su campo profesional y su campo disciplinar. A partir de este trabajo de formación pedagógica en los distintos ámbitos y niveles, he elaborado algunas ideas con respecto a la enseñanza que me parece interesante compartir hoy con ustedes. En este sentido, me interesa hablar de la enseñanza como una práctica intencional, pero no una práctica munida de recetas para ser aplicadas de modo exitoso, con resultado cierto y seguro, sino pensar la enseñanza en diálogo con dos conceptos y dos nociones que para mí hoy tienen mucha vigencia y que implican un desafío para los docentes en los distintos campos de la enseñanza. Y estos son la comprensión y la heterogeneidad. Hablar de enseñanza para la comprensión en entornos cada vez más heterogéneos y diversos implica sin duda establecer algunos criterios para pensar con mayor claridad y poder resolver en la práctica mejor las situaciones que se nos presentan a diario en las aulas. Yo decía recién que la enseñanza es una práctica compleja, una práctica intencional, que está orientada a la transmisión de un acervo cultural, de una porción de la cultura que consideramos valiosa en términos profesionales, en términos culturales, para que los otros lo entiendan, lo comprendan, lo utilicen para resolver problemas de su práctica, para hallar nuevas soluciones, para argumentar. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la enseñanza en términos de calidad, en términos de lo que algunos autores denominan buena enseñanza, pensamos más en una enseñanza orientada a comprender, en una enseñanza que de alguna manera permita al otro aprender, pero aprender comprensivamente, no aprender de manera memorística que se olvida tan rápido como se aprendió, sino una enseñanza atravesada por una comprensión significativa de aquello que se aprende, una enseñanza que permita al otro que aquello que aprende pueda ser puesto en situaciones reales, significativas, auténticas y para las que tenga una respuesta, o al menos sepa dónde buscar esas respuestas. Enseñar para comprender de alguna manera es ayudar al otro a que reflexione, argumente, establezca analogías, piense soluciones. Lo cierto es también que en los últimos años y en las últimas décadas la enseñanza se desarrolla en contextos cada vez más inciertos, cada vez más complejos y para los cuales tenemos cada vez menos respuestas automáticas o soluciones estandarizadas. Heterogeneidad viene de la mano de una diversidad, de la diversidad en muchos ámbitos y niveles. Hablamos de heterogeneidad de las edades, hablamos de heterogeneidad de las perspectivas, hablamos en la heterogeneidad en las valoraciones. Es decir, enseñar para comprender en contextos heterogéneos de alguna manera implica un gran desafío por parte de los docentes. Para pensar un poco en esta clave, la didáctica nos aporta algunas herramientas, sobre todo en aquellos desarrollos teóricos que, como autoras como Rebeca Nijovic o Graciela Capelletti, vienen trabajando en los últimos años y que tienen que ver básicamente con el desarrollo de las actividades auténticas. Cuando hablamos de enseñar para comprender a partir de la heterogeneidad, tenemos que pensar en el desarrollo de actividades auténticas y reales. Actividades que realmente tengan contacto con la práctica, actividades que los estudiantes realmente sientan que de alguna manera están inmersos en esa actividad. Cuando una enseñanza es significativa, cuando un aprendizaje es comprensivo en un contexto de significatividad, el estudiante no sale igual que cuando entró. Enseñar para comprender en contextos heterogéneos nos implica de alguna manera, nos invita también de algún modo a pensar en nuevas actividades, pero en actividades que sean realmente significativas,
que sean auténticas, contextualizadas, inmersas en la práctica, imbuidas en la práctica, con enunciados reales, que sepan y orienten al estudiante para saber qué es aquello que tienen que hacer. La heterogeneidad se aprecia y se desarrolla en las múltiples respuestas que nuestros estudiantes nos pueden dar, en las soluciones no pensadas que los estudiantes pueden aportar. Enseñar para comprender en contextos heterogéneos es sin duda una de las miradas que debemos tener en claro cuando pensamos las actividades para nuestros estudiantes. Haciéndonos preguntas, ¿realmente esto que enseño es valioso que el estudiante lo conozca y lo entienda? Estas actividades que estoy proponiendo, ¿qué tienen como meta? ¿Qué es lo que quiero que sepan estos estudiantes al finalizar nuestros cursos? Claramente, la enseñanza aquí está atravesada por nuestros propósitos, los objetivos, qué es aquello que los estudiantes tienen que aprender al finalizar este curso. Cuando pensamos en lo heterogéneo, tenemos que pensar en la diversidad de las actividades. Una misma actividad con opciones múltiples, una misma actividad con perspectivas diferentes, una misma actividad en donde los estudiantes puedan ponerse en lugares distintos para experimentar perspectivas distintas. Enseñanza, comprensión, heterogeneidad. Para mí son tres conceptos que de alguna manera hoy dialogan cada vez más en los contextos de la enseñanza y de algún modo nos llevan a pensar en nuevas alternativas, en nuevas ideas. A mí me gustaría dejarles como inquietud y como idea esto, ¿no? En pensar cada vez más en actividades auténticas, cada vez más en actividades potentes, cada vez más en actividades que no pierdan la rigurosidad del campo profesional ni disciplinar que están enseñando, pero que le den al estudiante la posibilidad de elegir, la posibilidad de diversificar, la posibilidad de establecer alternativas. Enseñanza, comprensión, heterogeneidad. Un trío que para mí en los últimos años necesita tener más presencia en las instituciones para poder realmente mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias.